examen físico de neuro. La semana pasada nosotros estuvimos hablando. ¿Quién puede ser nuestro voluntario en nuestra voluntario? Bien, vamos. Un punto más. Con todos los puntos no va a hacer falta rendir, ¿eh? El examen ya está aprobado. Bueno. Eu não posso não passar essa voluntária? Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos organizado nuestro examen físico neurológico primeramente con la memoria, ¿no? Memoria es, por así decir, evaluar el teleencéfalo. ¿Cuál es la diferencia entre el teleencéfalo, el mesencéfalo, el diencéfalo? El teleencéfalo es la porción en donde nosotros, en parte, nuestra, por así decir, conducta, nuestras decisiones están determinadas. ¿Está bien? Donde yo puedo determinar lo que quiero, puedo decir lo que quiero, puedo hacer lo que quiero, entre comillas, según lo que me disponga o lo que me permita mi cuerpo. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir eso? Por más que yo quiera volar, posiblemente tirarme de un edificio va a ser una locura. Entonces, todo lo que me limita mi cuerpo va a permitirme mi pensamiento. Mi pensamiento va a estar limitado por mi cuerpo. ¿Entienden? Ok. Entonces, para evaluar eso, habíamos hablado que íbamos a evaluar el nivel de conciencia y el estado de conciencia del paciente, que normalmente se resumen en la escala de Glasgow. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando del paciente vigil o despierto, vigil. Después teníamos el paciente somnoliento, el paciente obnubilado, estuporoso y por último, comatoso. ¿Entienden? Algunas literaturas ya no traen el obnubilado, solamente trae estuporoso, y el estuporoso puede ser superficial o profundo. ¿Ustedes me están siguiendo, muchachos? Sí. Estoy en la misma clase, ¿no? Sí. No, estoy diciendo cosas que no habíamos hablado la semana pasada. ¿Sí? Pues pareciera ser que no estoy... Cuidado. Bueno. Ahora, siguiendo con ese mismo repaso de la clase anterior, también estuvimos hablando del habla. ¿Se acuerdan? Sí. Que el habla se diferencia, el habla y el lenguaje. El habla es lo que yo articulo, que cuando está alterado se le llama disartria. ¿Se acuerdan? Cuando tengo dificultad para articular las palabras, una frase, una oración completa, a eso se llama disartria. ¿Está bien? Que también en parte depende de la corteza del cerebro que nos permite interactuar, que toma decisiones. Por ejemplo, si quiero decir que me gusta algo, lo pienso y lo digo. ¿Entienden? Solo que tengo que pensar y decir si es apropiado o no decirlo, pero tengo la capacidad de decirlo. ¿Me están entendiendo? Eso es habla. Y ahí se evalúa si hay o no una coordinación adecuada de la porción muscular que me ayuda a hablar. ¿Está bien? ¿Cuáles son los elementos que se encargan del habla? Lengua, cuerdas, ¿está bien? Las cuerdas vocales, ¿está bien? Que se encuentran en la nariz, y la entrada y salida de aire en la vía respiratoria. Normalmente no es que yo pierda el habla, o sea, no es que yo deje de hablar. Yo voy a hablar, pero la forma de hablar va a cambiar. ¿Me comprenden? Va a pasar de ser un lenguaje comprensible, entendible, a un lenguaje no comprensible, no entendible. No es que voy a cambiar de idioma, no estoy cambiando de idioma, es que es el mismo idioma, pero no se entiende lo que digo. ¿Se comprendió? Ok, bueno, perfecto. Un detalle también, siempre el evaluador tiene que ser, por así decir, una comparación entre mi paciente y el evaluador. El evaluador tiene que estar en buenas condiciones.
si yo estoy en Inglaterra o estoy en Estados Unidos o en propio Brasil y yo no hablo, no comprendo, no entiendo el portugués y el inglés, cuando me hable posiblemente yo le digo, pero está disártrico. ¿Me entiendes? No está disártrico. El detalle es que yo no estoy entendiendo. ¿Me están comprendiendo? Entonces ahí tengo que evaluarle en mi idioma o en todo caso en el idioma de mi paciente. ¿Se entendió? Es por eso y por tantas otras razones que cuando uno vaya a trabajar, a estudiar o a realizar cualquier tipo de actividad, es muy necesario el idioma del país en donde yo voy a ir a ejercer, a trabajar o a estudiar. ¿Se entiende? Porque hay unas cuestiones de interacción que me va a determinar, al menos en la parte de medicina, evaluar el estado físico, la funcionalidad orgánica de ese paciente. Eso es la disartria, ¿se entendió? Cuando yo no puedo articular adecuadamente las palabras. A ver, la diafasia, eso es disartria. La afasia es cuando yo no puedo formular una idea. ¿Se entendió? Yo no puedo emitir una idea, no puedo terminar una frase. ¿Ok? Y tenemos tres tipos de afasia, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? Motor sensitivo y por último, global. ¿Se acuerdan de eso, no? Motor, ¿qué quiere decir? La afasia motor. Que escribe bien, pero habla mal. Él escribe bien o obedece órdenes. Le decimos, levanta el brazo, levanta el brazo. A ver, levanta el pie, levanta el pie. ¿Se entendió? Camine, camine. Solo que cuando le preguntamos su nombre, buenos días. ¿Entiende? Él comprende, solo al momento de emitir ese pensamiento, esa idea, no logra conjugar adecuadamente para dar esa respuesta. Y no estoy hablando de disartria. Disartria es la articulación. Él articula bien la palabra, pero responde inadecuadamente. Eso es afasia. ¿Se entendió? No confundir disartria con afasia. ¿Ok? ¿Estamos bien acá? Y cuando es sensitivo es cuando el paciente no comprende lo que se le está pidiendo. Ahí cuando yo ya le pido que levante el brazo, posiblemente haga esto. ¿Entiendes? No comprende. O le pido, levante los pies y empiece a caminar. No está comprendiendo. Entonces es sensitivo. Él no está recepcionando adecuadamente esa información. Hasta acá estamos bien. ¿Sí o no? Sí. Bueno, también estuvimos hablando, la orientación del paciente. Estuvimos hablando también de la praxia. ¿Está bien? O bueno, no sé si estuvimos hablando, pero vamos a repasar un poquito de paso. La praxia es la práctica. Praxia es práctica. La práctica, el repaso de lo que él realiza de forma cotidiana o debe de saber realizar. Como por ejemplo, yo le digo al paciente, haz como si estuviera escribiendo. El paciente hace y como si fuera que estuviera escribiendo. ¿Entienden? O haz como si fuera que estuvieras llamando. Estoy llamando por vía telefónica. Eso es una praxis, una práctica, repasar lo que es automático para la realización que él o el paciente debería de conocer. Lógicamente, si yo quiero evaluar praxia en un paciente que es nativo o no tiene acceso a la escritura, no tiene acceso al teléfono móvil o a cualquier tipo de teléfono, si yo le pido, haz como si fuera que estés llamando por vía telefónica y posiblemente no sepa hacer. Eso no significa que tenga alterado su praxis. ¿Se entendió? ¿Sí o no? O sea, tiene que ser relacionado con lo que el paciente sepa hacer. Si el paciente está vestido, quiere decir que se viste. Bueno, vamos a suponer que se está... Le vamos a decir, haz como si fuera que te estés vistiendo.
Entonces él va a hacer, es como si fuera algo imaginario que está haciendo para evaluar la praxis, los pasos que él hace para poder realizar esa actividad. ¿Se entiende? O sea que, en otras palabras, eso es como, entre comillas, evaluar coordinación y memoria. Memoria de cómo suelo hacer y la coordinación, las partes del cuerpo en que se coordinan para poder realizar eso. ¿Se entendió? Otro elemento que vamos a evaluar también en memoria, la parte del telencéfalo, es justamente la memoria. ¿Está bien? ¿Cómo se llama? ¿Tu nombre? Antonio. Antonio. ¿Qué comió hoy Antonio en el almuerzo? ¿O en el desayuno? ¿En el café de la mañana? ¿Me entiendes? Entonces, tenemos una memoria reciente y una memoria remota lejana. ¿En qué fecha nació? ¿Me entiendes? ¿En qué colegio entró o en qué institución hizo su primaria? La primera serie, ¿entiendes? Entonces una memoria remota. Si tiene o no esa memoria, ¿está? Retrógrado y anterógrado. Memoria reciente y memoria lejana. Le preguntamos también al paciente. ¿Se entendió? ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? Doutor, eu só quero repetir isso no caso da fase motora e agudosa, por favor. ¿Cómo? A fase motora y agudosa, por favor. Sí, la fascia, afasia quiere decir que él perdió la capacidad de hacer, de responder de forma adecuada al estímulo que le estamos dando. ¿Está bien? Cuando es motor, él comprende, él entiende y, por así decir, puede obedecer movimientos. Lo que no puede es hablar de una forma adecuada. ¿Está bien? Yo le pregunto, ¿cuántos años tiene? Y él me dice, ayer. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver la pregunta con la respuesta o la respuesta con la pregunta. ¿Se comprendió? ¿Estamos bien hasta ahí? Es una fascia motora. ¿Por qué? Porque él obedece los movimientos, entiende. Entonces, él comprende bien. Si comprende, el problema no es escuchar, no es comprender, no es sensitivo. El problema es al momento de ejecutar, principalmente al hablar el lenguaje. ¿Entienden? Y quiero por eso que diferencien bien la afasia de la disartria. La disartria, el paciente responde adecuadamente a la pregunta, pero al momento de articular la palabra, articula de forma equivocada. Es como aquel bebado. ¿Entienden? Cuando ustedes están bebados, se le pregunta y él entiende la pregunta. Estoy bien. ¿Me comprende? Eso está disártrico, no afásico. ¿Comprende? ¿Está bien? Él responde, entiende y responde adecuadamente. Solo que cuando habla, pareciera ser que la lengua está pesada, pareciera ser que no puede articular bien la palabra. Eso es disartria. Y afasia es cuando la lengua está bien, él habla bien. El problema es que la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Comprende? ¿Sí o no? ¿Está bien? Y sensitiva es cuando no comprende lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy pidiendo. ¿Está bien? Yo le pido a él, levante el brazo, levanta el pie, siéntese, se para. ¿Me comprende? No está entendiendo la información. Entonces es una afasia sensitiva. ¿Hasta aquí sí o no? Y global es la combinación de los dos. ¿Ok? La combinación de los dos. Bueno. Eso es en memoria. Puede ser que haya algunos puntos que se me estén escapando. Por favor, es como les dije, es un repaso. El resto hay que ir explorándolo en el libro. ¿Está bien? Son muchos puntos a explorar. Pasamos segunda etapa o segundo elemento, que era
nervios craneales. ¿Se acuerdan? Primero, olfatorio. ¿Cómo era el olfatorio? No se preocupen, hoy nosotros tenemos hasta las 12. La semana pasada yo no pude. Ahora ustedes no pueden. Parecemos un casado, ¿no? Cuando uno puede, dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Estamos muy relacionados ya nosotros. Bueno, vamos a acelerar entonces, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan? Pares craneales o nervios craneales, no pares craneales. Primero, olfatorio. ¿Qué le pide al paciente? Cierre los ojos. Vamos a oler. Lo principal es oler. Esa es la función. Aparte de la función de la nariz, que tiene que limpiar, acondicionar el aire, calentar el aire, humidificar. Pero eso no vamos a poder explorar. Eso no vamos a poder evaluar. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Es solamente olor, la parte neurológica, ¿se entiende? Cuando hablemos de otorrinolaringología, ahí podemos ver permeabilidad nasal. Pero acá es solamente, ¿está bien? Olor. Segundo par craneal, cosa que la semana pasada también no pudimos evaluar bien. Segundo par craneal, o segundo nervio craneal. Óptico, ¿está bien? El óptico teníamos que evaluar agudeza visual, que se ve con una carta que se llama la escala de Snellen, ¿tá? ¿Se acuerdan? Y colorimetría, ¿está bien? Que es para ver los colores. Normalmente viene con la carta de Snell o el cartón de Snell. Por abajo o atrás vienen algunos colores con números dentro. ¿Está bien? Muy parecidos, pero la persona, nosotros, cualquier persona que tenga íntegro ese funcionamiento neurológico, debe saber diferenciar los colores. Normalmente se utilizan colores fuertes: rojo, verde, negro, azul, colores fuertes. ¿Comprenden? Para ver si no tiene o no alteraciones de la colorimetría. ¿Está bien? Colorimetría. Eso tenemos que ver también. Para esa fecha, yo voy a tratar de tener todo el equipamiento. ¿Está bien? Tratar de tener la agudeza para la agudeza visual, tener para la colorimetría. ¿Está bien? Otro detalle. En ese momento tenemos que practicar fondo de ojo. Cosa que yo no les comenté la semana pasada. ¿Está bien? Fondo de... y detalle. Cuando voy a evaluar la colorimetría y la agudeza visual quiere decir capacidad de enxergar, de ver. ¿Me entienden? Ya sea a distancia, ya sea cerca. Mi agudeza de visión. Y la colorimetría es para ver, captar los colores. ¿Se entendió? Una enfermedad que no capta colores o ciertos colores se llama daltonismo. Entonces, para evaluar eso, yo voy a ver los colores. ¿Se entendió? El daltonismo prácticamente confunde el rojo con el verde, con el azul, colores fuertes. Él no capta. ¿Se entendió? Entonces, eso es lo que voy a evaluar. Y la agudeza visual es con la capacidad que tiene de ver a lo lejos y a los cerca. ¿Ok? Entonces, eso vamos a evaluar. Cuando yo evalúo, tengo que evaluar ojo, ¿está bien? Ojo con el ojo, ¿bien? Siempre unilateralmente, ¿está bien? Tengo que poner con la mano izquierda, cerrar el ojo izquierdo y evaluar el ojo derecho. ¿Me entienden? No al revés. Aquí. Y si yo tengo por así decir, un material que me ayuda a ocluir el ojo, ¿está bien? Tiene que ser mano derecha, mano izquierda, ojo izquierdo. Mano derecha, ojo derecho. ¿Se entendió? El paciente mismo hace. ¿Está bien? A no ser que el paciente no tenga brazo, ¿no? Ahí nosotros le ayudamos.
Pero normalmente, oye, puede pasar. Paciente sin brazo y le pega, güey. No puede. Pasa, suele pasar. Bueno, entonces, okay, no, es que hay veces hay que ser muy específicos porque uno no comprende en el momento de evaluación, hasta eso se puede sacar punto, ¿me entiendes? Al momento de evaluación, lógicamente, una vez que nosotros estemos en la práctica médica, en el hospital, ya eso es muy adaptativo a lo que tenemos de recursos. ¿Me entienden? Si tenemos una mano, utilizamos una mano. Ok, bueno. Lo segundo que vamos a hacer es el fondo de ojo. Existe un aparato que también lastimosamente habíamos solicitado acá y no tuvimos o no tenemos, que se utiliza para ver la retina. Ahí ya no voy a evaluar agudeza visual. Compañeras, doctoras, compañeros, acá conmigo, o agudeza visual, ¿está bien? Esa agudeza visual, es retina, no agudeza visual, ¿ven? Ya me estoy yendo por otro lado. Retina, no agudeza visual, ¿está bien? Fondo de ojo es para ver integridad de la retina, no para ver la agudeza visual. O sea que en este caso no es que el paciente va a ver, sino nosotros como médicos vamos a ver. ¿Y qué vamos a ver? La retina del paciente. Para ver qué cosas, si existen alteraciones vasculares, si existen sangrado, hemorragia, si existe alguna malformación de alguna arteria, ¿está bien? Entonces, todo eso vamos a tratar de observar o a través del fondo de ojo. Fondo de ojo tiene una técnica. Vamos a suponer que esto sea mi fondo de ojo. Un aparato especial que lastimosamente voy a ver si podemos conseguir para el día del examen, pero es muy difícil. Ustedes pueden ir repasando, pero es muy difícil hacerlo, o sea, evaluar si es que no lo hicimos. Entonces lo más probable es que sea una evaluación para el examen final, pero es importante que ustedes sepan que existe, que está bien, y es muy, no, o sea, no es que sea muy caro, pero la verdad que tener el equipo, hay veces que hasta siempre es necesario, pero si yo me dedico a otra cosa, tener un equipo de fondo de ojo, es, bueno, una inversión que en algún momento puede ser que utilice. Si es que vamos a hacer bien el examen físico, tendríamos que tener todo el mundo, ¿verdad? Pero es muy difícil que mi paciente está a punto de morir de un infarto y yo vea el fondo de ojo, ¿verdad? Por eso muchas veces en la urgencia el hospital tiene, no el profesional. Sea necesario, entonces utilice. Comprende, por la practicidad, para que el profesional no invierte, muy raro, a no ser que sea un neurólogo, un oftalmólogo, que se compre un equipo de esas. ¿Está bien? Hay veces que ni un esteto no tiene el profesional, ¿sí? Todo depende del hospital. Bueno, entonces ese fondo de ojo es un aparato especial que nosotros vamos a graduar. Si yo tengo óculos, anteojos, ¿yo qué hago? Tiro, saco, ¿está bien? Saco mis óculos y utilizo solamente el regulador de mi fondo de ojo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? El fondo de ojo tiene un regulador de imagen. Es para mí, no para el paciente. ¿Se entendió? Entonces yo voy graduando según lo que puedo ver. Por eso yo tengo que sacar mis óculos. ¿Se entendió? Siempre existe esa duda. Me saco, igual que cuando veo ¿cómo se llama? En histología, las láminas. El microscopio. ¿Veo con mis óculos o sin óculos? Sin óculos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el microscopio es para mí, entonces yo regulo mi visión. ¿Me entiendes? No, pero uno ahí tiene su regulador. Entonces, incluso es mejor el microscopio que el que yo tengo. ¿Ah? Pero siempre si es posible sin óculos, por eso tiene su propio regulador. Bueno, en fin, entonces busco el propio regulador de mi fondo de ojo, ¿está bien? Y siempre voy a evaluar. Si yo voy a evaluar el ojo izquierdo con mi ojo izquierdo, ¿entienden? De frente al paciente, ojo izquierdo. Porque si yo le evalúo el ojo izquierdo con el ojo derecho,
va a dar cosas malas. Muy, ¿entiendes? Entonces siempre es ojo izquierdo del paciente, voy a evaluar con mi ojo izquierdo. Evidentemente, quien esté evaluando tiene que estar tope. Si yo tengo problemas para ver bien, o soy ciego de un ojo, va a ser muy difícil evaluar adecuadamente ambos ojos. ¿Se entendió? Es por eso que algunas cuestiones en el médico le inhabilita para ser médico. Por ejemplo, el hecho de que no pueda caminar no pasa nada. Pero el hecho de que no escuche bien, que no vea, que sea ciego, ya no puede ser médico. ¿Están entendiendo? Que sea un psicópata. Bueno, para cualquier profesión, pero principalmente para médicos. O que tenga un concepto medio. Por eso siempre se hace una evaluación psicotécnica antes de iniciar, o debería de hacerse antes de iniciar una carrera. Porque si hay una alteración psicológica y el médico, o sea que mi punto de referencia para el bienestar de mi paciente muchas veces soy yo mismo. ¿Me comprende? Entonces al momento de evaluar, si yo estoy mal, puedo ver el mal y decir que está bien. Porque está como yo, como soy yo. ¿Están entendiendo? Entonces hay muchas cosas que pueden, por así decir, influir en mi interpretación del examen físico en dependencia de la forma en que yo estoy viendo el resultado de ese examen físico. Bueno, fondo de ojo, bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces una cosa más que acrecentamos es fondo de ojo. Ojo izquierdo del paciente, ojo izquierdo del explorador, del examinador, viceversa. Ojo derecho del paciente, ojo derecho del examinador. Siempre, como les digo, es en este caso ver al paciente. El paciente ya no va a ver. No es que vamos a evaluar su agudeza visual. Tercero, cuarto y sexto par craneal, lo que son los movimientos oculares, ¿se acuerdan? Movimientos oculares. ¿Cuáles son los movimientos oculares? Superior, inferior, lateral, interno y oblicuo. Oblicuo inferior, oblicuo superior. Ya puede ser medial o puede ser lateral. Entonces, ¿qué hago? Le pido al paciente, permiso, le atajo la cabeza o el mentón y que siga. ¿Por qué? Porque él no puede hacer esto. No estamos evaluando esternocleidomastoideo, platisma, ni tampoco estamos evaluando fuerza del trapecio. Estamos evaluando movimiento ocular. ¿Ok? Y cuando hago esto, a ver, puede ser que el paciente tenga un ligero nictasmo. ¿Qué quiere decir nictasmo? Un movimiento anormal del ojo, que no depende del paciente. Es un movimiento anormal del ojo. Pero eso, si yo veo eso, tengo que mantener acá mi bolígrafo o lápiz hasta que desaparezca. Tiene que desaparecer. Si no desaparece y empeora, es otra historia. ¿Me entiendes? Entonces eso voy a evaluar en el tercero, en el cuarto y en el sexto par craneal. Principalmente movimiento ocular. El otro era agudeza visual, ver retina. Esto es ya movimiento ocular. Eso también me va a dar a evaluar el reflejo pupilar de la pupila. ¿Está bien? El reflejo consensuado. ¿Cuáles son las dos posiciones de la pupila? Puede ser miosis y midriasis. Midriasis se dilata, miosis se achica. ¿Está bien? Y si yo tengo una respuesta pupilar en este ojo, en el otro tengo que tener también. ¿Entienden? Entonces, ¿qué normalmente hago? Acá pongo mi mano para que la luz no afecte al otro ojo, incido la luz aquí y examino la respuesta del otro. Eso se llama reflejo consensuado. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Hasta acá bien?
¿Estamos bien? No hay dudas. Dentro del tercero, dentro del cuarto y dentro del sexto par craneal se evalúa la parte motor. Y dentro de la parte motor vamos a evaluar lo que serían las pupilas, las respuestas pupilares. ¿Está bien? Entre las respuestas pupilares está miosis, midriasis, ¿está bien? Perdón, midriasis, miosis. Y el reflejo consensuado, que quiere decir que si incido la luz hacia un ojo, hacia un lóbulo, el otro tiene que responder o tiene que alterar también su conformación con relación al que está teniendo ese estímulo. Cuando tenemos la luz sobre el globo ocular, sobre la pupila, tiene que haber miosis, chiquito, ¿está bien? Pequeño, menos de 2 milímetros. Cuando hacemos o apartamos la luz y está oscuro, tiene que haber midriasis. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí bien? Hay cosas que posiblemente son nuevas integraciones de lo que fue la semana pasada, pero es para ir recapitulando todo. ¿Se entendió? Por eso siempre es bueno hacer ese repaso. Doutor, esse consensual eu vou avaliar isocórica e anisocórica? Exactamente, o sea que si hay una respuesta en ambos ojos, en un solo ojo, ¿está bien? Isocórica quiere decir que en ambos están presentes y están normales. Iso, igual, iso, ¿está bien? Se de lado e se... Claro, cualquiera que sea el movimiento, si ya sea miosis o midriasis, ¿está bien? Anisocóricas quiere decir que uno de los dos no respondió, o uno hizo miosis y el otro se quedó en midriasis, no respondió. Entonces, anisocórica a expensa del ojo derecho y del ojo izquierdo. ¿Entiendes? Quiere decir que uno de los ojos no respondió al estímulo lumínico. ¿Se entendió? Bueno. Quinto, trigémino. ¿Se acuerdan? Vimos sensibilidad de trigémino y la parte motor. Sensibilidad era, bueno, ver si es que tiene sensibilidad, puede ser con una pluma, una pena, puede ser que sea un hisopo, puede ser un pedazo de algodón, y examinamos el rostro, aquí frente, los lados, maxilar, mandibular, y submentoniana ya no. Solo el rostro, hasta mentón. Submentoniana ya no. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan que el cuello submentoniana ya no le pertenecía al trigémino? Entonces, voy a examinar porción sensitiva y porción motora. Porción sensitiva, que es más en el trigémino que en el facial. En el facial es al revés. Yo tengo más motor que sensitivo. ¿Entienden? En la porción sensitiva del trigémino, quinto, nervio craneal, voy a examinar frontal a los laterales. ¿Cómo? El paciente tiene que estar siempre con los ojos cerrados. Para lo único que el paciente va a estar con los ojos abiertos va a ser exploración del segundo nervio craneal, tercero, cuarto y sexto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de movimientos oculares, tiene que seguir el objeto, el otro tengo que ver la agudeza. El resto prácticamente tiene que estar con los ojos cerrados o en la mayoría del tiempo para que él no pueda dar un falso positivo o un falso negativo al examen físico. ¿Se entendió? Que no interfiera lo que él vea. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Bueno, si tienen dudas, muchachos, me digan. Acuérdense que si es que no mostramos, es difícilmente que ustedes sepan hacer. Por eso les estoy dando esa primera demostración. ¿Está bien? Motor es con relación del músculo el macetero, el masticatorio, el macetero. ¿Está bien? Entonces siempre le pido al paciente, abre la boca, ¿está? Y trato de cerrar con el dedo. ¿Van entendiendo? Ahora voy a cerrar. Trata de abrir. Trata de abrir. ¿Está? Entonces yo genero una resistencia, a ver, para ver la fuerza motor. Yo no estoy viendo tonicidad, yo estoy viendo solamente la parte motora de ese par craneal.
¿Me están entendiendo? Lógicamente ahí ya me está hablando de la fuerza motor que tiene esa parte del músculo del cuerpo. Ese músculo que hace parte del rostro. ¿Se entendió? Porque existe también un apartado dentro del examen físico que sería la fuerza muscular, la fuerza motora. ¿Está bien? Bueno. El octavo, vibración, ¿se acuerdan? Weber, ¿está bien? Que es transmisión ósea y después aérea. El diapasón. El diapasón le ponemos acá primero en el frente para ver si es que es simétrico la vibración que tiene. Nadie trajo el diapasón, ¿no? ¿Ah? Y después otro diapasón y pongo en el mastoide, en la apófisis, en su mastoide. Cuando termine la sensación de vibración, le paso cerca del oído. Si sigue escuchando o no. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, hasta acá. Vamos, continuando. Noveno, glosofaringeo, ¿se acuerdan? Perdón, séptimo facial. Séptimo es musculatura. ¿Qué entonces hacemos? Le pedimos al paciente que frunce el ceño, que se ponga como si estuviera enojado, que se ponga feliz, que muestre los dientes, ¿entienden? Que haga mímica con el rostro. Eso me habla de la parte motriz del séptimo par craneal, que eso es lo que principalmente nosotros estamos evaluando en este nervio, en este nervio craneal. ¿Se entendió? ¿Ok? Después vamos entonces al octavo, que ya hablamos. Noveno, glosofaringeo. Glosofaringeo que principalmente va a evaluar sensibilidad posterior de la lengua y qué más. Laringe y faringe. ¿Está bien? Entonces vamos a ver ahí el reflejo nauseoso, le vamos a ver la úvula, le pedimos al paciente que abre la boca y diga ¡ah! Y examino si la úvula queda simétrica, si hay una asimetría, si el paladar desciende o no. ¿Está bien? Incluso con un hisopo podemos estimular el reflejo nauseoso, que es muy delicado, ¿me entiendes? Puede ser que el paciente esté con el estómago vacío y tengamos una situación desagradable, un accidente laboral, ¿me entiendes? Entonces a veces se evita esa situación, sobre todo si el paciente está con esa posibilidad de vómito. Entonces el reflejo nauseoso no significa que va a vomitar. Entonces con un hisopo introducimos y al introducir ya genera. O con un baja lengua, ¿conocen? El baja lengua, cuando uno trata de examinar la garganta, al introducir ya le da ese reflejo nauseoso. Glosofaringeo evaluamos en ese momento. ¿Se entendió hasta aquí? No caso, o noveno, 11º, 12º se evaluó todos juntos. Y normalmente entraría en el paquete porque en esa parte también el décimo ayuda, sobre todo a la parte motor. ¿Comprende? La sensitiva es más glosofaringeo, pero la parte motor es más del décimo par craneal o nervio craneal, que sería el vago. ¿Comprende? ¿Ah? Entonces se ve ahí si existe o no y décimo segundo, no décimo primero, décimo segundo, que es hipogloso. El hipogloso, ¿qué ve? No caso seria noveno, 10º e 12º, 11º não. No, exactamente. ¿Por qué noveno? ¿Por qué décimo y por qué décimo segundo? ¿Entiendes? O sea, 9, 10 y 12. ¿Por qué? Porque el 9 me ve la región posterior, o sea, la laringe, los paladares, los palatinos, paladares superiores, la úvula y los pilares palatinos. ¿Se entendió? Ok. El décimo, el vago, me ve la parte motor, el noveno sensitivo. El décimo vago es la parte motor. Cuando yo examino y veo que mi úvula no está centrado o está uno de los paladares caídos, miren así. Esto sería la úvula, ¿no? Y esto sería mi paladar, esto sería la lengua. ¿Se entendió ahí? Cuando yo encuentro así esto,
hay un paladar caído, ¿me entiendes? El techo del paladar o el paladar blando se cayó, quiere decir que hay una parálisis del décimo par. Noveno y décimo par. Noveno es más sensitivo, motor es el décimo. ¿Se entendió? Y al mismo tiempo, ya estoy en la boca, y en la boca está la lengua. Y el glosofaringio, perdón, el hipogloso, que es el decimosegundo, habla de la parte motor de la lengua. Entonces yo saco la lengua, movimiento mi lengua, y ya estoy evaluando decimosegundo. Por eso el noveno, el décimo y el decimosegundo pueden evaluarse en el mismo momento, en el mismo paquete. ¿Se entendió? ¿Entendí? El décimo primero no, porque el décimo primero, que es el accesorio, no se trata de la boca. ¿Se trata de qué? Musculatura del hombro, del cuello. ¿Me entienden? Esternocleidomastoideo, trapecio. ¿Entienden? Entonces ahí lo que voy a pedir a mi paciente es que suba los hombros. Ahora el movimiento pasivo. Ahora, mantén ahí y voy a tratar de bajar. Está fuerte. Siempre, ¿se acuerdan? Con el mismo brazo o con el brazo donde yo utilizo predominantemente, voy a examinar esa parte. ¿Comprende? Relaja. Ahora trata de alzar. ¿Entiendes? Y ejerce una fuerza comparativamente. No voy a pedir que él haga esto y esto. Bueno, pero siempre va a ser simétrico. ¿Ah? Le pido que mire para allá. Trata de no traer. Y así. Esternocleidomastoideo. La misma cosa para acá. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Ahí yo estoy evaluando décimo primer nervio craneal. ¿Se entendió? Es principalmente motor, ya no es sensitivo. Nesse 11º, no ombro, eu vou colocar a mão e mandar ele. Sí, yo primero puedo pedirle que haga sin obstáculo, pasivo, movimiento pasivo, que él mueva. Después en el segundo, si yo quiero, le pongo mi brazo, mi mano, y ahí trato de hacer resistencia y que él levante el hombro. Y ahí voy evaluando fuerza muscular. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Alguna duda con los pares craneales? Bien. ¿Ok? Pasamos del par craneal, fuerza y sensibilidad. Fuerza muscular y sensibilidad. Fuerza muscular es del cuello para abajo, ya no va a afectar. Acá ya nosotros no vamos a evaluar trapecio ni esternocleidomastoideo. ¿Por qué? Porque ya evaluamos en el accesorio. Ya no es inervación del sistema cortical y no depende de la médula espinal. ¿Están entendiendo? De alguna u otra forma, los nervios craneales salen principalmente del mesencéfalo y del tronco. ¿Ok? ¿Hasta acá me están siguiendo, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Seguimos bien? Todo no caso que você falou, a vesícula é abaixo do pescoço, né? Exactamente. ¿Por qué debajo del pescuezo? Porque del pescuezo para arriba son todo territorio de inervación de los nervios craneales, ¿sabes? Que normalmente provienen del mesencéfalo y del bulbo del puente raquídeo. ¿Entienden? Cuando yo voy a examinar fuerza muscular, voy a examinar de las raíces posteriores de la médula, o sea que de la médula yo estoy examinando. ¿Entienden? ¿Están viendo anatómicamente cómo estamos examinando? Primero empezamos con el telencéfalo. ¿Qué era el telencéfalo? En donde están los hemisferios y en donde se encuentran los lóbulos. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. ¿Se entendió? Después venimos y empezamos a hablar de los nervios craneales. Los nervios craneales están
en el mesencéfalo y en el bulbo. Estamos descendiendo. Ahora vamos a irnos fuerza motor y sensibilidad, que es toda la vía piramidal y motora. ¿Se acuerdan? O sea, piramidal es motora, piramidal, extrapiramidal. Piramidal es la que más utilizamos. Y la vía espinotalámica, la que lleva la sensibilidad. Después de esto, vamos a pasar a cerebelo. Y así sucesivamente vamos a ir sacando y llegando a un nivel donde globalizamos la evaluación neurológica. ¿Se entendió? Para que sea un poco más práctico. Entonces, la fuerza muscular que yo voy a examinar de ahora en adelante, cuello para abajo. El cuello para abajo. Y va a ser siempre distal, proximal a distal. ¿Está bien? Entonces, poner los brazos así. ¿Está bien? Yo voy a examinar siempre con mi brazo, que tengo mayor fuerza, ¿está? Resistencia, resistencia. ¿Sí? Proximal. ¿Entiendes? Distal, ahí. ¿Está bien? Trata de doblar. ¿Entiendes? Y acá, la misma cosa. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Después, la muñeca. Trata de doblar la muñeca. ¿Entiendes? Acá. Otro, la misma cosa. O pongo así. Trata de, exactamente, de bajar, de bajar, exactamente. Yo voy a tratar de sostener. ¿Entiendes? Ahí trata de bajar y sostengo. Y cuando trata de alzar, ahí sostengo. ¿Está? Siempre evaluando con el mismo brazo o el mismo miembro en que yo tengo mayor fuerza. Proximal, distal. Fuerza muscular, estamos hablando de sensibilidad. Otro, dedos. ¿Está? Pongamos así. Y con los mismos dedos que él tiene, yo voy a tratar de meter aquí y abrir. ¿Está? Otro, dedo. Suena raro. Suena raro. No, así. ¿Está? Suena raro. Pero hace parte del examen físico. ¿Está? Hay otros exámenes, o sea que hay otras que son más incómodas para evaluar, que es con cada dedo, está bien, con cada dedo extendido, yo tengo que pedirle al paciente que abra o cierre y yo tengo que evaluar, porque estas son partes motrices y yo tengo que evaluar fuerza de esas partes motrices. Puede ser que no tenga fuerza en los dedos y lo recomendable es esa técnica, por más que sea un poco Invasiva. más invasiva. Depende a quién se le haga, se enoje. Pero hay que explicarle al paciente por qué estamos haciendo, ¿no? El marido o la esposa está ahí y se siente un poco incómodo, ¿no? ¿Está bien? Y siempre, si es que estamos pidiéndole al paciente que haga con el mismo dedo yo abro o trato de abrir. Lo ideal es no voy a poder abrir, no debo de poder abrir. Aquí, la misma historia. Cuando es con este dedo, ya cambio el dedo. Porque yo voy a medir la fuerza que tiene con cada dedo que yo tengo de dedo. ¿Entienden? Si él tiene todos los dedos, tengo que medir esa fuerza. ¿Se entendió? ¿Ok? Ambos miembros. Miembro inferior, la misma cosa. Primero, trata de abrir. Ahí está. ¿Está bien? Ambos, trata. Ok, perfecto. Extiende. Trata de bajar. Ahí. Ahí, exactamente. Y extiende, distal. Trato de venir acá y empujo y empujo. Siempre oponiéndome al movimiento que hace. Não, fazer da parte inferior tem que tirar o sapato? Sí, lo ideal. ¿Sabes? Y miembro, la parte proximal. Levanto. Eso. Otro. ¿Están bien? Entonces, evaluación proximal, distal. Los dedos del pie no hace falta hacer así. ¿Está? Solamente la mano. Bueno. Sensibilidad. Ya la sensibilidad, nuevamente. Eso es motor. ¿Se entendió ahora? Sí. Acá nosotros no estamos evaluando marcha. Solamente motor. Sensibilidad en la parte, estamos hablando de la médula espinal, que envía señal al parénquima cerebral. ¿Está bien? Vamos a hacer del cuello para abajo.
¿Está bien? Entonces, acá nosotros nuevamente con una pluma, con un hisopo, voy tocando parte de su cuerpo y le pido que me diga qué es lo que qué parte y qué cosa le está tocando. ¿Es algo suave? ¿Es algo puntiagudo? ¿Es algo que siente que le corta? Evidentemente no le recomiendo hacer la prueba con faca, no, con algo sin dañar, ¿está bien? Entonces voy comparativamente desde el cuello para abajo, los miembros inferiores, la región abdominal, torácica, por cuestión de pudor, región inguinal, a no ser que sea muy necesario, qué sé yo, tengo un paciente politrauma y hay veces que el paciente no me puede dar la información porque el paciente está intubado o está inconsciente, está comatoso, entonces le hago el reflejo, ¿cómo se llama? Gracil, de la inervación gracil, y tiene que haber un ligero movimiento en la región inguinal, principalmente en el hombre de los testículos, las mujeres, la región inguinal. Tiene una contracción. Eso se puede hacer, pero el paciente normalmente está inconsciente en esa situación. ¿Ok? Para nosotros, o sea, para un paciente vigil, ya no es necesario hacerlo, ¿está bien?, en la región inguinal. Es solamente miembros superiores, tórax, región posterior del tórax, del abdomen y miembros inferiores. Sensibilidad. Eso para ir viendo si hay una alteración a nivel medular. ¿Está bien? Sensibilidad. La sensibilidad puede ser propioceptiva y esteroceptiva. La propioceptiva es tacto y dolor, temperatura, ¿está bien? La vibratoria, la estereoceptiva, la propioceptiva es el de orientación y de la vibración, ¿está bien? A eso le llamamos sensibilidades profundas. Puede ser batiestesia, paliestesia, estereonopsia, ¿está bien? Y baronopsia. ¿Escucharon hablar alguna vez? Baro quiere decir presión, ¿está bien? Entonces yo le voy a tocar, le voy a agarrar al paciente, siento una presión, sí, más presión, sí, y voy comparativamente, eso se llama baronopsia, ¿me entienden? Nopsia de conocimiento, baro de presión. Estereonopsia le pido a mi paciente, siempre con los ojos cerrados, siempre con los ojos, le pido a mi paciente con los ojos cerrados, agarre esto y me diga qué es. Ah, es una caneta. Ah, no, es un teléfono. Estereonopsia, o sea que él tiene la capacidad que con el tacto pueda discernir, pueda conocer qué es lo que está tocando. Eso utilizamos mucho cuando está todo oscuro y vamos tocando ahí. ¿Entiende? Es como si fuera que estamos viendo con las manos. ¿Se entendió? Se llama estereonopsia. Nuevamente, un factor importante. Si mi paciente no conoce, si mi paciente nunca utilizó una caneta y yo le paso una caneta, evidentemente no va a saber. Entonces yo tengo que saber en dónde estoy evaluando, a quién le estoy evaluando. ¿Se entendió? Entonces evidentemente hay cosas que yo tengo que tener en consideración al momento de hacer estos tipos de evaluación. Paliestesia y batiestesia. Paliestesia es de la vibración. Voy a hacer. No sé, esto genera más ruido. Genera más ruido que vibración. Pero normalmente hay veces que se siente una pequeña vibración. ¿Está bien? Y al sentirse esa vibración, eso se llama paliestesia. Entonces con mi Weber, ¿se acuerdan? Mi diapasón, el Weber, yo pongo Weber y le dejo al paciente relajado, ¿está bien? Pongo Weber y verifico en cada zona si siente, sobre prominencia ósea, sobre el hueso, si siente la vibración. ¿Se entendió? ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Otro. Batiestesia. Palestesia es vibración. Estereonopsia es conocimiento de lo que hay afuera. Baronopsia es de la presión. ¿Se entendió? Baronopsia. Nopsia es conocimiento.
Esteronopsia, parestesia e qual é o outro? No, no es parestesia. Para- Palestesia. Palestesia. Porque parestesia es otra enfermedad. Palestesia. Palestesia. Parestesia es una alteración de sensibilidad. Palestesia é vibração. Vibración. Palestesia de palestino. E Baronopsia. Não, e lá para a próxima, pate. Batiestesia. Bati, de Batibalma. Batimóvil. ¿Entienden? ¿Tá? é bate. 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 Bate y bate. Bate, que eu ia falar isso. Cierra los ojos, paciente siempre cerrando los ojos, puedo agarrar un dedo del paciente y digo, ¿dónde está? ¿Abajo o arriba? ¿Entiende? Él tiene orientación hacia dónde está su cuerpo. Para nosotros es algo rutinario, es algo que, eso es normal, pero cuando está afectado es algo que no es normal, ¿me entiende? Es algo, wow, ¿cómo va a saber dónde está su cuerpo? ¿Me entiendes? Esas son sensibilidades profundas que estamos viendo. Entonces, baronopsia, estereonopsia, batiestesia y palestesia. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sensibilidades profundas, o sea, propioceptivas. Estereoceptivas normalmente está relacionado con la sensibilidad y la temperatura. ¿Está bien? Sensibilidad y temperatura. São 3, né? 4. Palestesia, batiestesia, estereonopsia y baronopsia. ¿Se entendió hasta aquí? Pode repetir a baronopsia, por favor? Sí, baronopsia es sensación de presión. Le comprime, ¿tá? O cuando ustedes alzan una cosa pesada en los hombros y sienten una presión en la rodilla, ¿ya? Está pesado. ¿Entienden? Eso es baronopsia, el conocimiento de presión que existe. ¿Se entendió? Essas partes são da proprioceptiva, né? Esses quadros são proprioceptiva, né? Esos son propioceptivos. Estereoceptivas son sensibilidad, temperatura. ¿Se entiende? Sensibilidad, temperatura y dolor. Lógicamente el dolor es un poco relativo explorar por el hecho de que vamos a infringir dolor en el paciente. Entonces lo que se suele hacer es con una jeringa, una agulla, que debe ser también, es todo un tema, porque la agulla puede transmitir enfermedades y bla, 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 bla. Entonces es todo un protocolo. Se le debe de hincar al paciente para ver el dolor. Normalmente eso se explora cuando yo tengo una sospecha de un síndrome medular. ¿Qué quiere decir eso? Estoy pasando algo suave que debería de sentir, no siente. No siente el paciente. Si no siente el tacto, estereonopsia está afectada. Entonces vamos a ver temperatura. Pongo temperatura. Tampoco siente. Bueno, y vamos para el dolor. ¿Me están entendiendo? No empiezo con el dolor. Empiezo con algo suave. Y si no va sintiendo, no va teniendo respuesta, me voy al dolor. Pero normalmente la estereoceptiva es tacto, temperatura y dolor. ¿Se comprendió? ¿Estamos bien? Cuando yo sospecho de una afectación medular, entonces voy, no siente, voy de tocar, de influir con la temperatura y por último al dolor. Cuando mi paciente al tocar me siente, y la segunda cosa que puedo hacer es temperatura. Pongan un frasco, ¿se acuerdan de vidrio? ¿Está bien? Agua fría o agua caliente, no caliente para quemar, pero agua caliente para sentir que está caliente, está en morna. Entonces pongo frío, morna, frío, caliente, frío, caliente. El paciente va sintiendo. ¿Están entendiendo? ¿Okay? Siempre evitando agredir al paciente. ¿Okay? Después, dentro del motor, dentro de los motores, la evaluación motriz, me olvidé y no hablamos sobre los reflejos. Dentro de motor, ustedes vieron motor, nosotros estuvimos viendo motor. Fuerza proximal, fuerza distal, ¿se acuerdan?
Después pasamos al sensitivo. Si hay un espacio ahí, pongan un espacio por debajo del sensitivo, pongan otra vez. Segunda parte, motor. Pero que se den cuenta que hace parte de la parte motor, de la evaluación motor. ¿Está bien? Está. Reflejos. ¿Está bien? Osteotendinosos. ¿Está bien? ¿Ok? Los famosos reflejos. Después está trofismo muscular y tono muscular. ¿Se entendió? Disculpen, se me fue, pasé muy por encima. ¿Se entendió bien? Examen físico motor. Dentro del examen físico motor de mi cuerpo, de la parte motriz de mi cuerpo, voy a ver fuerza muscular. Segundo, reflejo osteotendinoso. Tercero, trofismo. ¿De quién? Del músculo. Y por último, tono. Todo el de músculo. Motor es igual a músculo más tendones. Todo esto hace que nosotros podamos locomovernos, movimiento. El hueso está solamente para una estructura en estos casos. El movimiento es gracias a la musculatura, a los tendones, a los cartílagos que evitan la lesión del hueso. Entonces eso es lo que trato de explorar, ¿entiendes? Nosotros del motor vimos fuerza muscular, falta respuesta o reflejo osteotendinoso. ¿Se entendió? Martillo. ¿Hasta acá bien? ¿Estamos bien? No hay nada que les pueda... Vamos a ver ahora. Eu estou só uma dúvida no caso lá na força, né? Eu tenho que avaliar com e sem resistência ou sem só com resistência? Como? No caso da força, né? Na avaliação da força muscular. Eu tenho que avaliar com resistência e sem resistência? Así mismo. Con resistencia y sin resistencia. O sin resistencia y con resistencia. ¿Está bien? Bueno, ¿quieren tomar 5 minutos? Son 9:52. Para las 10 volvemos otra vez, ¿está bien?